No sé cómo empezar esto sin que el alma me tiemble. Me llamo Magdalena, tengo 78 años, y aún hay noches en las que me despierto con el sabor de la tierra en la boca. Me cuesta respirar, como si la muerte siguiera aferrada a mis pulmones, porque yo estuve allí. Enterrada, viva. Por mi propio hijo, siempre he dicho que no todas las madres tienen hijos, algunas crían monstruos. Pero cuesta aceptarlo. Cuesta mirar a los ojos a quien uno llevó en el vientre, con tanto amor, y darse cuenta de que esa criatura es capaz de desear tu final. Mi historia no es fácil, ni bonita. Pero es mía. Y ya no quiero callarla. Nací en un rancho humilde en Veracruz, en una casita de barro con techo de palma. Fui la mayor de 5 hermanos, y desde pequeña supe que la vida no venía con promesas. Todo había que ganárselo: la comida, el respeto, el cariño. Me casé joven, como muchas de mi época, con un hombre que trabajaba en la caña y me regalaba silencios en lugar de flores. Pero de esa unión nació lo más bonito y lo más doloroso que he tenido en esta vida. Mi hijo Mateo, de niño, Mateo era risueño, cariñoso. Me abrazaba fuerte y me decía que yo era su mundo. Y yo le creía. Le preparaba su leche con canela, le cantaba al dormir, le bordaba su nombre en las camisas para que nadie se lo llevara por error. Mi vida entera fue para él. Trabajaba limpiando casas, lavando ajeno, cocinando en fiestas, todo para que a él no le faltara nada, pero los años no perdonan. Los niños crecen, y a veces, también se endurecen. Mateo comenzó a cambiar cuando cumplió 20. Se juntó con malas amistades, se volvió frío, grosero. Empezó a verme como un estorbo. Me decía que ya estaba vieja, que debía dejarle todo. Yo, ingenua, pensé que era rebeldía pasajera. Pero no, era otra cosa. Algo más oscuro. Un día, sin previo aviso, me llevó al médico. Es solo un chequeo, dijo. Pero me miraba raro, como si ya supiera lo que vendría. El doctor habló de confusión mental, de olvidos, de comportamientos raros. Yo le dije que era cansancio. Que mis huesos dolían, pero mi mente estaba clara. Aún así, Mateo se quedó con los papeles. Y semanas después, me pidió que firmara unos documentos, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo hice. Porque confiaba. Porque era mi hijo, pero esa firma fue mi condena, poco a poco. Mateo fue sacándome de mi propia casa. Cambió cerraduras. Me prohibió entrar a ciertos cuartos. Me decía que yo olvidaba cosas, que ponía en riesgo la estufa, que confundía nombres. Yo lloraba en silencio, creyendo que quizás sí estaba perdiendo la razón. Empecé a vivir en un cuarto trasero, sin ventilador, sin luz. Me traía comida fría, y a veces ni eso, y llegó el día. Ese maldito día, era domingo. Me despertó temprano. Me dijo que íbamos a visitar la tumba de mi madre. Yo me emocioné. Hacía años que no iba al cementerio. Me ayudó a vestir, me puso un rebozo sobre los hombros y me llevó en su camioneta. Íbamos por caminos de terracería, cada vez más lejos del pueblo. Mi Santirera. Le pregunté a dónde íbamos. Él no respondió, paró en medio de la nada. Un terreno baldío, lleno de maleza y tierra suelta. Me dijo que bajara. Yo obedecí. Siempre obedecía. Caminamos unos metros y de pronto, él se detuvo y me miró con una frialdad que no olvidaré jamás. Aquí termina todo, mamá, dijo. Pensé que era una broma. Una cruel, horrible broma. ¿Qué dices, hijo? Pregunté, con la voz quebrada y... Fue ahí cuando me empujó, caí en un agujero que ya estaba hecho. No muy profundo. Me golpeé el hombro, me rasgué la falda. Grité. Lloré. Pero él solo empezó a echar tierra. Puñados. Paladas. Una tras otra. Yo suplicaba. Le decía que lo amaba. Que era su madre. Que por favor no me hiciera eso, pero él no se detuvo. Sentí la tierra en los pies. Luego en las piernas. En el pecho. Tapaba mi lanto. Mi asfixiaba. Ser los ojos. Pens. Que moriría. Que mi tumba sería ese hoyo inmundo en un campo olvidado, y entonces, todo se oscureció, no sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo una voz. Suave. Lejana. Señora, ¿me escucha? Era un joven. Un jornalero que pasaba cerca, buscando leña. Vio la tierra removida, escuchó el leve quejido. Cavó con sus manos. Me sacó. Me limpió el rostro. Me dio agua, yo no podía hablar. Solo lloraba. Lo abracé como a un ángel. Porque eso fue. Un ángel que Dios me mandó, me llevó al pueblo. Me cuidaron. Me sanaron. Y entonces, conté todo,
Pero nadie me creyó, la policía dijo que no había pruebas. Que no podía demostrar lo que había firmado. Que Mateo era un buen hombre, con negocios, con gente que lo respaldaba, así que me quedé sola, pero viva, y ahora, desde este rincón donde escribo, quiero que el mundo escuche lo que muchos quisieron callar. Mi hijo me enterró viva. Y Dios me levantó, mi historia apenas comienza. Jamás olvidaré el momento en que desperté en la oscuridad. Al principio pensé que estaba soñando. Que todo era una pesadilla causada por mi enfermedad, por la fiebre, por los medicamentos que me habían dado. Pero no era un sueño. Era real. Mi piel sentía el frío de la tierra húmeda, mis manos estaban atadas, y el aire era tan denso que cada respiración me quemaba los pulmones. La madera de aquel cajón rudimentario crujía con cada uno de mis movimientos. Estaba enterrada, viva, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a estallar en el pecho. Grité con todas mis fuerzas. Con cada grito, sentía como me quedaba sin oxígeno. Pero nadie me escuchaba. Nadie venía. Solo el eco de mi propio llanto, atrapado en ese ataúd de muerte, me hacía compañía, no entendía cómo había llegado hasta ahí. El último recuerdo que tenía era el rostro de mi hijo, Joaquín, mirándome desde la puerta de mi habitación. Con esa expresión vacía, casi como si yo ya no existiera para él. Después, oscuridad, intenté moverme, golpear las paredes del cajón, pero mis fuerzas eran pocas. Llevaba días sin comer, sin beber, abandonada en aquella cama donde supuestamente me cuidaban. Y ahora mi propio hijo había decidido acabar conmigo. ¿Por qué, Joaquín? César entre solozos. ¿Por qué me haces esto? Mi mente se llenaba de imágenes de cuando él era niño. Cuando me abrazaba y me decía que yo era su mundo. Cuando me traía flores silvestres del campo y me prometía que siempre me cuidaría. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre capaz de una crueldad tan monstruosa? Las horas pasaban lentas. El aire se hacía cada vez más escaso. Mis pensamientos empezaron a volverse confusos. Sentí que me estaba desvaneciendo. Y justo cuando creía que todo terminaría allí, en esa tumba improvisada, algo ocurrió, un sonido, un golpe, débil al principio. Luego, más fuerte. Como si alguien estuviera cavando. Pensé que era mi imaginación. Que ya estaba perdiendo el sentido por completo. Pero entonces, escuché una voz. Una voz fuerte, clara, que gritaba mi nombre, Doña Magdalena. Resista. Estoy aquí, mis ojos se llenaron de lágrimas. Alguien me había escuchado. Alguien sabía que yo estaba viva, el tiempo pareció detenerse. Los golpes eran cada vez más intensos, la tierra removida caía sobre el ataúd, y finalmente, un haz de luz atravesó una rendija. La tapa fue arrancada con fuerza. Y ahí estaba él, un joven con uniforme de protección civil, con el rostro lleno de tierra y sudor, extendiéndome la mano. Tranquila, señora. Ya está a salvo. Todo va a estar bien. No supe cómo había llegado hasta mí, ni quién lo había enviado, pero en ese momento supe que había sido un milagro. Un verdadero ángel en forma de rescatista. Me sacaron con cuidado, me cubrieron con una manta, y me llevaron en una camilla a la ambulancia. Las personas alrededor me miraban asombradas, sin entender cómo una anciana había sobrevivido a ser enterrada viva. Yo apenas podía hablar. Mis labios estaban partidos, mi voz era apenas un susurro. Ya en el hospital, cuando recuperé un poco de fuerza, pregunté quién había dado la alerta. ¿Quién sabía que yo estaba ahí? Y fue entonces que supe. Una vecina, doña Petra, había escuchado una conversación sospechosa entre mi hijo y un hombre en la calle trasera. Algo sobre deshacerse de un problema. Ella sintió un escalofrío y llamó a emergencias sin estar segura de lo que pasaba. Solo dijo que algo no estaba bien. Esa sospecha me salvó la vida, pero el dolor no terminó allí. Lo peor fue enfrentar la verdad. Mi hijo había intentado matarme. Por dinero. Por quedarse con mi casa. Por ambición, las autoridades lo buscaron. Pero cuando llegaron a la casa, él ya no estaba. Se había fugado, dejando todo atrás. Como si yo no fuera nada. Como si los años de sacrificio, de amor, de entrega, pudieran ser enterrados junto conmigo. Los médicos me dijeron que sobrevivir en esas condiciones era casi imposible. Que alguien enterrado en vida no suele durar más de unas pocas horas. Pero yo duré más. Porque me aferré a la vida. Porque, en lo más profundo de mi alma, sabía que mi historia aún no había terminado, y aquí estoy, contándola, porque nadie debería pasar por lo que yo viví. Porque el silencio duele más que cualquier herida.
Porque si mi voz puede salvar a otra abuela, a otra madre, a otra mujer, entonces todo este dolor habrá tenido un propósito, pero también porque quiero justicia, porque no se trata solo de sobrevivir. Se trata de que el mundo sepa la verdad. Que mi hijo, el mismo que un día me llamó mamá, con ternura, hoy es el hombre que intentó enterrarme como si yo fuera basura allí. Eso jamás lo voy a perdonar. Después de salir del hospital, me llevaron a un albergue temporal para adultos mayores. No tenía a dónde ir. La casa donde viví toda mi vida, ya no era mía. Legalmente sí, claro. Pero espiritualmente, emocionalmente, ya no me pertenecía. Se había convertido en el escenario de mi mayor traición. La casa que vi levantarse con el esfuerzo de mi difunto esposo, donde crié a mis hijos, donde bordé cada cortina con mis propias manos. Ahora tenía las huellas de una tumba, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la tierra cayendo sobre mí otra vez. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, gritando en medio de la noche. Las enfermeras venían corriendo, y yo, solo podía llorar. Llorar como una niña perdida. Como una madre que había sido traicionada por su propia sangre. En el albergue nadie me juzgaba, pero también nadie sabía cómo ayudarme. Me trataban con ternura, con compasión, pero nadie podía llenar el hueco que había quedado en mi pecho. Un hueco que no era físico, sino espiritual. Porque cuando un hijo intenta matarte, no muere solo la confianza. Muere una parte del alma. Un día, una trabajadora social me preguntó si quería volver a la casa, aunque fuera solo para recoger mis cosas. Yo la miré con horror. Le dije que esa casa estaba maldita. Que ahí no quedaba nada para mí. Que incluso, si la limpiaban con agua bendita, el mal seguiría impregnado en las paredes. Ella asintió en silencio, y no insistió, pero en el fondo, algo me quemaba. Quería volver. Quería mirar esa puerta por última vez. Enfrentar el demonio cara a cara. Y así, con el alma en 1000 pedazos, acepté regresar. Me acompañaron 2 agentes y la trabajadora social. Al llegar, sentí que mis piernas temblaban. La fachada de la casa seguía igual, la reja oxidada, las plantas secas, la ventana rota que nunca arreglamos. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Al entrar, el olor me golpeó como una bofetada. Un olor a encierro, a abandono, a muerte. Caminé despacio por el pasillo que conocía de memoria. Cada paso era un puñal. El comedor, donde celebramos tantos cumpleaños. La cocina, donde le preparaba chocolate caliente a mis nietos. Todo ahora estaba oscuro, cubierto de polvo y olvido. Entré a mi antigua habitación. Las sábanas seguían. Ahí, mi Biblia abierta en el buró. Un par de zapatillas junto a la cama. Todo parecía congelado en el tiempo, como si mi alma aún habitara ese lugar. Pero lo más espantoso fue ver la tabla del piso que estaba removida, justo donde me habían enterrado. La trabajadora social me tomó la mano. Yo no pude sostenerme. Me derrumbé. Caí de rodillas y grité. Grité tan fuerte que me rompí por dentro. Grité por todas las veces que callé. Por todos los años que amé sin ser valorada. Por la traición. Por la soledad. Por la injusticia. Cuando logré recomponerme, reuní lo poco que me quedaba, unas fotos, una caja de cartas, un par de vestidos. Nada más. Salí de esa casa con el corazón más roto que nunca. Y supe, en ese instante, que nunca volvería. Esa noche, en el albergue, otra anciana se sentó a mi lado. No me preguntó nada. Solo me ofreció un té. Y me dijo, todas llevamos cicatrices, hija, pero las tuyas van a sanar con el tiempo. Dios no olvida a quien es fiel. Él vio tu sufrimiento, yo solo asentí. Por primera vez en semanas, me sentí escuchada. Y decidí algo, contaría mi historia. No para dar lástima, no para hacerme la víctima, sino para que el mundo sepa lo que puede pasar cuando callamos demasiado. Cuando confiamos ciegamente. Cuando no denunciamos el mal. Mi hijo seguía prófugo. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se fue al norte, otros que cambió de nombre. Pero no importaba. Porque tarde o temprano, la justicia divina llega. Y yo iba a estar viva. Para verla, desde entonces, comencé a escribir mi historia. Página por página. Lágrima por lágrima. Cada palabra era una liberación. Cada capítulo, una herida que cerraba. Porque entendí que no soy la única. Hay muchas abuelas allá afuera, en silencio, con historias parecidas. Mujeres que dieron todo, y recibieron abandono, y si mi historia logra llegar a una de ellas, si la despierta, si la salva, entonces mi dolor no fue en vano,
porque yo sobreviví a mi propia tumba, y ahora es mi voz la que grita por todas las que aún están enterradas en vida. Pasaron días, semanas, y el reloj parecía detenerse en el mismo minuto de dolor. En el albergue, todos los días eran iguales: el desayuno tibio a las 7, los rezos de las 8, la charla obligada con la trabajadora social a las 10. Pero por dentro, mi alma seguía atrapada en aquella fosa oscura donde mi propio hijo me quiso desaparecer. Dormía poco, hablaba menos, y cuando alguien intentaba acercarse, les respondía con una sonrisa débil. Pero era falsa. Porque mi corazón seguía gritando. Una noche, después de que apagaran las luces del dormitorio compartido, me senté en la cama con las piernas cruzadas, apretando contra mi pecho una de las pocas fotos que rescaté de aquella casa maldita. Era una foto antigua, de cuando mi hijo tenía 6 años. Sonreía, con los ojos grandes y curiosos. Yo estaba a su lado, con el cabello recogido y una ternura que ya no reconocía. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento esa carita dulce se transformó en el rostro del monstruo que me enterró viva? Intenté no llorar, pero no pude. Y cuando una lágrima cayó sobre la foto, fue como si la herida se abriera otra vez. Recordé la primera vez que lo abracé. El primer día que me dijo mamá. Recordé los sacrificios que hice por él, las veces que me quedé sin comer para que él tuviera un cuaderno nuevo, un par de zapatos decente. Y ahora, todo eso había sido enterrado conmigo. Esa noche soñé con la tierra. Otra vez. Pero esta vez no eran sus manos cubriéndome el rostro de polvo, eran muchas manos. Manos de otras madres, otras abuelas, que también habían sido calladas, traicionadas, silenciadas. Todas estábamos ahí, en la oscuridad, gritando con la boca llena de tierra, gritando por justicia. Y desperté sudando, jadeando, como si mi cuerpo recordara cada segundo de aquel horror. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme en ese albergue para siempre. Que no iba a morir en una cama prestada, entre paredes desconocidas. Yo necesitaba Redeemer, no ante la sociedad, ni ante las leyes, sino ante mí misma. Necesitaba volver a levantarme. Pero no sabía por dónde empezar. Una mañana, una mujer joven vino al albergue. Era periodista. Estaba haciendo un reportaje sobre mujeres mayores que habían sobrevivido a abusos. Al parecer, alguien le había contado mi caso. Me pidió permiso para entrevistarme. Al principio, me negué. ¿Qué podía decir yo que no fuera vergonzoso? ¿Qué historia podría contar sin romperme en 1000 pedazos? Pero esa misma noche, mientras me veía en el pequeño espejo roto del baño, me pregunté, ¿y si mi historia salva a otra mujer? ¿Y si alguien, al escucharla, se da cuenta de que también puede escapar? Y acepté. La entrevista fue larga. Me grabó con una pequeña cámara, y me dejó hablar sin interrumpirme. Lloré. Me quiver. Pero no me detuve. Lo continué to do. Desde el día que lo parí, hasta el día que intentó matarme. Le hablé de la tierra, del grito que nadie escuchó, del momento exacto en que sentí que mi alma se despegaba del cuerpo. Y le hablé del ángel, ese hombre que llegó a buscarme, que no se rindió, que cavó con sus propias manos hasta encontrar mi dedo temblando. Cuando terminé, la periodista estaba llorando también. Me abrazó como una nieta abrazaría a su abuela. Me dijo, usted es un milagro, señora. Y su historia no puede quedarse aquí, y no se quedó. Días después, mi testimonio salió en televisión local. Luego en redes sociales. Miles de personas lo vieron. Algunos lloraron, otros se indignaron. Pero lo más importante, muchas mujeres comenzaron a escribirle al albergue. Mujeres que también habían sido traicionadas. Mujeres que decían, yo también tengo miedo. Yo también. Calle. Gracias por contar lo que yo no pude. Una de esas cartas me marcó especialmente. Era de una joven que vivía en otro estado. Decía, mi madre también fue enterrada en vida. Solo que en su caso, fue por las palabras de su esposo. Le hizo creer que no valía nada. Gracias a usted, hoy ella decidió irse. Decidió empezar de nuevo. Cuando leí eso, entendí que mis heridas ya no dolían igual. Que mi historia ya no era solo mía, era de todas. Y que mientras más la contara, más poder le quitaba al monstruo que intentó enterrarme. Mi hijo seguía desaparecido. Las autoridades lo buscaban, pero nadie lo encontraba. Algunos decían que cambió de ciudad, otros que se escondía bajo otro nombre. A veces soñaba con él. No como el asesino, sino como el niño que fue. Y eso era lo que más dolía, pero decidí soltarlo. No por él, sino por mí. Porque cargar con odio era como seguir enterrada. Y yo ya había salido de la tumba una
¿Ves? No iba a volver. Ahora, me levanto cada mañana y le doy gracias a Dios. No por haberme librado del dolor, sino por haberme dado fuerza para seguir respirando. Porque cada aliento que doy es un acto de resistencia. Cada paso que doy es una victoria, y aunque todavía tiemblo cuando escucho pasos en la noche, ya no me escondo. Porque aprendí que no hay oscuridad más profunda que la de una madre traicionada por su hijo, pero también aprendí que ninguna tumba es más fuerte que la voluntad de vivir. El día que salí en la televisión, algo dentro de mí cambió para siempre. Durante años, fui invisible. Un fantasma que caminaba entre los vivos, cargando un secreto podrido en el pecho. Pero cuando vi mi rostro envejecido en la pantalla, mi voz quebrada contando lo que mi hijo me hizo, supe que ya no podía esconderme detrás del miedo. Supe que esa historia tenía que ser contada hasta el último rincón del mundo. Porque si yo logré salir de esa tumba, otras también podrían. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones que no sé cómo explicar. Mujeres del barrio donde viví me mandaron cartas, flores, mensajes. Algunas decían, perdóname por no haber sospechado nada. Otras, siempre pensé que algo raro pasaba, pero nunca me atreví a preguntar. Y muchas, gracias. Gracias. Por hablar por todas nosotras. Pero junto con esas voces, también vinieron otras, más oscuras. Personas que decían que yo estaba loca. Que cómo iba a inventar algo tan horrible de mi propio hijo. Que debía estar confundida por la edad. Incluso algunos parientes lejanos me escribieron ofendidos. ¡Qué vergüenza! Estás manchando el nombre de tu familia. Mi familia, la misma que no me llamó ni una sola vez durante mi recuperación. ¿La que nunca fue a buscarme al albergue ni preguntó por mí? ¿La que me dejó pudriéndome bajo tierra y ni siquiera fue capaz de encender una vela por mi alma? Yo no tenía vergüenza. Ellos la tenían. La fiscalía me contactó semanas después. Me dijeron que el caso estaba siendo reabierto. Que con mi testimonio, las pruebas del hospital, las fotos del lugar donde me encontraron, podían armar una causa penal. Pero necesitaban que declarara formalmente. Frente a un juez. Frente a abogados. Frente a todo el sistema que tantas veces cayó a mujeres como yo, dije que sí. No porque creyera en la justicia de los hombres, sino porque merecía mirarlo a los ojos. A ese ser que una vez llamé hijo. A ese demonio que creció de mi sangre y decidió convertirme en polvo. El día de la audiencia, me puse el vestido más sencillo que tenía. Recogí mi cabello canoso con una cinta vieja que guardaba desde que era joven. Me miré al espejo y me obligué a sostenerme la mirada. No tiembles, me dije. Yeso brava vesta la muerte. Ahora solo vas a hablar. El tribunal estaba lleno. No por mí, sino por el morbo. Periodistas, curiosos, vecinos. Querían ver a la anciana que decía que su hijo la había enterrado viva. Algunos pensaban que era un espectáculo. Pero para mí, era el juicio más importante de mi existencia. Cuando lo trajeron esposado, no lo reconocí de inmediato. Había engordado. Tenía la barba crecida. Pero sus ojos, esos ojos, seguían siendo los mismos. Fríos. Cínicos. En un atisbo de culpa. Me miró como si yo fuera una molestia. Como si lo que hice al sobrevivir hubiera sido una traición. A su plan, me temblaban las manos. Pero habl, conti to do. Desde el día que me obligó a firmar los papeles de la casa, hasta el día que me empujó al pozo. No omití nada. Ni los insultos, ni las amenazas, ni el momento exacto en que sentí la pala golpear mi pierna. Lo conté todo con voz firme, aunque por dentro me partiera en 1000 pedazos. Él, en su defensa, dijo que yo estaba senil. Que todo era parte de una alucinación provocada por mi edad. Que él jamás haría algo así. Que me amaba como a nadie. Y entonces, fingió llorar, pero el juez no lo miró con compasión. Las pruebas eran muchas. El médico que me atendió declaró. El hombre que me encontró habló. Hasta una vecina testificó que escuchó gritos esa noche, pero no se atrevió a intervenir. Cuando dictaron prisión preventiva, no sentí alegría. Sentí vacío. Porque aunque él fuera a una celda, yo seguía cargando la tumba por dentro. Esa noche, en el albergue, no pude dormir. Me senté sola en el patio, bajo la luna, y le hablé a Dios. Le dije, Señor, no te pido venganza. Te pido paz. Para mí. Para todas las que aún no han sido escuchadas, y sentí una brisa suave. Como si alguien acariciara mi espalda, porque a veces, el verdadero juicio no está en los tribunales, sino en el alma de quien decide no callar más. Después del juicio, muchos pensaron que mi historia había terminado.
Que con mi hijo tras las rejas y mi testimonio sellado en los archivos del juzgado, yo podría cerrar ese capítulo doloroso y seguir adelante como si nada. Pero no. Lo que vino después fue aún más difícil. Porque lo que el cuerpo sobrevive, la mente lo revive 1000 veces más. Vivía en un refugio para mujeres mayores en situación de abandono. Era una casa grande, antigua, con pasillos largos y silenciosos que de noche parecían túneles. Las otras señoras me saludaban con respeto, pero también con cierta distancia. No sabían si mi historia era real o solo una exageración. Me llamaban la abuela del pozo. Algunas con compasión, otras con burla velada. Yo no les guardaba rencor. Cuando una mujer dice la verdad sobre su propio dolor, siempre hay quienes prefieren negarla. Porque aceptar lo que nos pasa sería aceptar que puede pasarle a cualquiera. Las pesadillas comenzaron de nuevo. Me despertaba empapada en sudor, sintiendo la tierra en la boca, el olor a humedad, el crujir de la madera sobre mi cabeza. Gritaba. Lloraba. Una enfermera joven, de nombre Carolina, venía cada noche a calmarme. Me daba la mano. Me leía salmos. Me decía que no estaba sola. Que yo era fuerte. Que Dios me había sacado para algo más. A veces pensaba que tenía razón. Que tal vez mi historia no era solo una tragedia, sino una semilla. Algo que podía dar frutos si tenía valor para contarla completa. Una mañana, mientras tomábamos café, Carolina me preguntó, ¿qué fue lo más difícil, Magdalena? Pensé que me refería al momento en que me arrojaron viva al pozo. O a la noche que pasé entre ratas, barro y miedo. Pero no. Lo más difícil fue otro, le dije. Lo más difícil fue entender que mi hijo me odiaba. Que no era an error. No fue una locura de un segundo. Fue una decisión. Fría. Calculada. Fue él, mi propio hijo, quien eligió matarme para quedarse con una casa que ni siquiera construyó. Carolina bajó la mirada. Estaba llorando. Perdón, dijo. Es que no puedo imaginar ese dolor. Yo tampoco podía, le respondí. Hasta que lo viví, con el tiempo, empecé a escribir. No sabía cómo hacerlo, pero sentía que tenía que poner en palabras todo aquello que había guardado por tanto tiempo. Comencé con cartas a mí misma. Luego, diarios. Después, relatos. Y un día, una periodista que había visto mi historia en la televisión me buscó, quería entrevistarme. Publicar un artículo. Tal vez, incluso un libro. Tuve miedo. No por mí, sino por la verdad. Porque contarla toda implicaba hablar de cosas que no solo me dolían a mí. Cosas de mi pasado, de mi esposo, de cómo crié a ese hijo. De los errores que cometí. De las señales que ignoré, pero acepté. Nos reunimos. Muchas veces. Ella me escuchaba durante horas. Tomaba notas. A veces lloraba conmigo. Me decía, Magdalena, tu historia puede salvar vidas, y aunque yo no me sentía una salvadora, algo dentro de mí empezó a sanar. Una tarde, me pidió que la llevara al lugar donde todo comenzó. Volví a esa casa, esa maldita casa, no había vuelto. Desde la noche en que escapé. Estaba vacía. Abandonada. Las ventanas rotas. El jardín cubierto de maleza. La puerta colgaba de una bisagra oxidada. Entré, cada rincón me hablaba. El eco de los gritos. El olor a muerte. El piso que crujía. Con cada paso. Me temblaban las piernas, pero no retrocedí, fui hasta el patio. El pozo seguía ahí. Cubierto de tablas y hojas secas. Mi Eredel. Puse la mano sobre la madera. Cerré los ojos, y las voces volvieron, las mismas que me decían, nadie vendrá. Estás sola. Muérete en silencio. Pero esta vez, las enfrenté, abrí los ojos. Me puse de pie, ya no estoy allí, dije en voz alta. Ya no. La periodista me tomó una foto. Una de espaldas, mirando el pozo. Esa imagen se volvió viral semanas después. Titularon, La mujer que volvió de la muerte para contarlo. Yo no quería fama. Solo quería que mi dolor no fuera en vano. Ese fue el comienzo de algo nuevo. De algo que aún no tenía nombre, pero que sabía que estaba naciendo, porque cuando una mujer sobrevive al infierno, sus palabras pueden convertirse en fuego, en luz, en camino para otras. Y yo, Magdalena, ya no era la abuela del pozo, era la abuela que volvió para hablar. Después de que mi historia se publicara en los periódicos y las redes comenzaran a hablar de mí como la abuela que volvió de la tumba, algo cambió para siempre. Ya no era invisible. Ya no era solo un caso más en una hoja de expediente. Era un rostro, una voz, un testimonio. Y con eso vinieron cosas buenas. Y cosas terribles. Empezaron a llegar cartas. Algunas desde otros estados. Mujeres de mi edad.
jóvenes, incluso hombres. Me contaban que también habían sido traicionados, golpeados, callados. Que también habían sobrevivido a algo que no sabían cómo nombrar. Gracias por hablar, decían. Gracias por no quedarte callada. Y yo lloraba. Porque nunca pensé que mi dolor pudiera dar consuelo a alguien más, pero también llegaron amenazas. Un día, una carta sin remitente apareció debajo de la puerta del hogar donde yo vivía. Cállate, vieja loca. Si sigues hablando, no vivirás. Para ver el final. La enfermera Carolina quiso llevarla a la policía, pero yo le pedí que no. No quería volver a los interrogatorios, a los juicios, a las cámaras. Ya había dado todo. Pero la carta me dejó inquieta. Porque sabía que, aunque mi hijo estaba preso, no todos sus aliados lo estaban. Mi hijo tenía amigos, compañeros de negocios, hombres corruptos, algunos con uniforme. Y yo era un estorbo para ellos. Porque mi voz podía ponerlos en evidencia. Porque sabían que si yo hablaba más, otros también podrían hablar. Una noche, mientras dormía, sentí un ruido en la ventana. Me levanté con el corazón en la garganta. La ventana estaba abierta. Alguien la había forzado. Salí del cuarto y caminé en silencio por el pasillo. Vi una sombra en la cocina. Me escondí detrás de una cortina y esperé. Escuché pasos. El crujido del piso. El sonido de una bolsa cayendo. Era un hombre. No pude verle el rostro. Solo escuché cuando murmuró: deberías haberte quedado en ese pozo, Magdalena, y se fue, temblando. Llamé a Carolina. Ella vino corriendo. Llamamos a policía. Vinieron, revisaron, pero no encontraron huellas, ni pruebas claras. Dijeron que tal vez había sido un vagabundo. Que no me preocupara. Que estaba segura, pero yo sabía que no lo estaba. Durante semanas, no pude dormir bien. Empecé a tener miedo de volver a hablar. De salir. De escribir. Me cuestioné si había hecho lo correcto. Si mi verdad valía tanto como para volver a poner mi vida en riesgo, y entonces, recibí otra carta, pero esta no era de amenaza. Era de una mujer llamada Beatriz. Tenía 52 años. Me dijo que había leído mi historia, y que, gracias a eso, por primera vez en su vida, había tenido el valor de denunciar a su propio hijo, que también la golpeaba. Me contó que estaba en un refugio, a salvo, que sus nietos estaban con ella, y que por fin, después de décadas, dormía en paz. Esa carta me devolvió el aliento. Pensé, si mi voz salvó una vida, entonces todo valió la pena. A los pocos días, una televisora me contactó. Querían hacer un reportaje. Mostrar mi historia al país. Entrevistarme. Filmar el lugar del pozo. Yo dudé. Sentía que cada palabra que decía podía ser usada en mi contra, o despertar más odio, pero acepté. Porque había muchas Magdalenas allá afuera. Y si yo no hablaba, ¿quién lo haría por ellas? La grabación fue dura. Volver a pisar esa tierra. Volver a mirar ese agujero maldito donde creí que iba a morir. Pero no me quebré. Me enfrenté a la cámara y dije, yo soy Magdalena. Soy una madre. Una abuela. Una sobreviviente. Y aunque mi hijo intentó matarme, estoy viva. Y estoy aquí para hablar por las que no pueden. Después de eso, no hubo vuelta atrás. Mi historia recorrió el país. Algunos me llamaban heroína. Otros decían que exageraba. Que seguro mi hijo tenía razones. Que yo debía haber sido una mala madre. Que por algo habría sido. Así es este mundo. Siempre listo para culpar a la víctima. Pero yo ya no me escondía, incluso cuando, una tarde, al salir de la iglesia, encontré una cruz de madera pequeña clavada frente a la puerta del hogar donde vivía. Con mi nombre escrito, me arrodillé. La arranqué de la tierra. Y dije en voz baja, no me van a callar. No otra vez. Desde entonces, empecé a reunirme con otras mujeres. A contar nuestras historias. A tejer reeds. A sanar juntas. Porque descubrí algo que nunca nadie me había enseñado, que el dolor, cuando se comparte, no desaparece, pero deja de ser una cadena. Se convierte en puente, y ese fue el principio de mi renacimiento, porque a veces, para resucitar, no basta con salir del pozo, hay que gritarle al mundo que te enterraron viva, y que volviste para contarlo. Después de que mi rostro apareciera en la televisión y mi historia se hiciera viral en las redes, pensé que lo peor ya había pasado. Que el infierno había quedado atrás, enterrado junto con la tierra que cubrió mi cuerpo aquel día. Pero lo que descubrí después fue que sobrevivir no siempre significa vivir en paz. A veces, la libertad trae consigo un nuevo tipo de soledad.
Una soledad ruidosa, llena de voces que te aplauden, pero que no te entienden. Durante las primeras semanas, la gente me reconocía por la calle. Me saludaban. Algunos me abrazaban, sin pedirme permiso. Otros me miraban con pena, como si yo fuera una reliquia de tragedia. Algunos me llamaban valiente, mujer de fe, milagro viviente. Y yo solo sonreía con educación, pero por dentro me sentía vacía, porque nadie preguntaba cómo dormía por las noches, nadie me veía temblar al cerrar los ojos y sentir la humedad de la tierra apretando mi garganta en los sueños, nadie me escuchaba llorar en silencio cuando la luz se apagaba. Una noche, Carolina, la enfermera del hogar donde vivía, me encontró sentada en el suelo del baño, abrazando mis rodillas, con la mirada perdida. Me ayudó a levantarme, me llevó a la cama, me arropó como si fuera una niña. Magdalena, me dijo, ¿has pensado en hablar con un terapeuta? Yo asentí, aunque no respondí de inmediato. Me costaba aceptar que aún estaba rota por dentro, que el daño no había terminado con mi rescate, que el miedo seguía pegado a mi piel como una segunda sombra. Acepté la ayuda, y comencé a asistir a sesiones con una psicóloga llamada Elena. Era joven, paciente, con una voz suave que no me interrogaba, sino que me invitaba a recordar con cuidado. Me sentí escuchada por primera vez en años. Le conté lo que no había contado a nadie, el momento exacto en que sentí que iba a morir, el instante en que creí que Dios me había abandonado, la culpa que sentía por no haber sido una madre perfecta, por no haber visto antes lo que mi hijo se estaba convirtiendo. No eres culpable de su maldad, me dijo Elena. Él eligió su camino. Y tú sobreviviste al tuyo. Sus palabras me envolvieron como un manto cálido, pero a medida que sanaba, también comenzaron a llegar nuevas heridas. Una mañana, recibí una carta inesperada. Era de la familia de la esposa de mi hijo. Me culpaban. Me decían que mi historia había destruido su vida, que ahora sus nietos eran rechazados en la escuela, que su nuera no podía salir a la calle sin ser señalada. Me llamaron mentirosa. Me acusaron de querer fama. Me desearon la muerte, una verdadera, esta vez sin regreso. Le mostré la carta a Carolina, con las manos temblando. No respondas, me dijo. Tú no debes explicaciones a quienes nunca estuvieron cuando más lo necesitaste. Tenía razón, pero aún así dolía. Dolía profundamente. Porque mi corazón seguía siendo de madre. Y aunque mi hijo me hubiera hecho lo peor, yo no podía evitar pensar en mis nietos. En lo que ellos ahora sabían de mí. En lo que les contaban. En la imagen que tendrían grabada para siempre, la abuela que su papá intentó matar. Me odiarían, me creerían, algún día buscarían conocer mi versión, un día me atreví a escribirles una carta. No para enviarla, solo para desahogarme. Decía, queridos míos, yo no sé si algún día entenderán lo que pasó. Solo quiero que sepan que los amé desde que supe de su existencia. Que no guardo rencor por nada. Que no nací para ser enterrada, sino para sembrar vida. Y que, si alguna vez me buscan, estaré esperándolos, con los brazos abiertos. Guardé la carta en mi Biblia. La misma que llevaba conmigo desde hace más de 30 años. La misma que estaba bajo mi almohada cuando me lanzaron al pozo. En los meses siguientes, seguí dando entrevistas, pero más breves. Participé en algunos encuentros de mujeres sobrevivientes. Hablaba con voz firme, pero con el corazón abierto. Descubrí que sanar no es un punto final, es un camino. ¿Y qué hay? Días en que uno se siente fuerte. Y otros en que solo quiere desaparecer. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del hogar, un niño se acercó. «¿Usted es la señora del pozo?» Me congelé, asentí. Mi abuelita dijo que usted es una guerrera. ¿Es cierto? Lo miré a los ojos. No supe qué decir. Finalmente, le respondí, no sé si soy una guerrera, hijo, pero estoy viva. Y eso, a veces, ya es suficiente para ganar una batalla. Él me sonrió y se fue corriendo, y ahí, en ese instante, supe que tal vez, sí había un propósito en todo esto. Que quizá mi historia, por más oscura que fuera, podía ser luz para alguien más, y que mientras mi corazón siguiera latiendo, aún tenía algo que decir. Con el paso del tiempo, mi cuerpo comenzó a sanar. Las heridas físicas cicatrizaron. Ya no tenía pesadillas cada noche. Pero había algo que no desaparecía, el peso de la verdad. Una verdad que yo conocía mejor que nadie, pero que otros se empeñaban en negar, silenciar o disfrazar. Una tarde de invierno, mientras tomaba mi café con pan dulce en el comedor del hogar donde vivía, una joven mujer se me acercó. Tenía los ojos húmedos y una expresión de duda en el rostro. ¿Usted es Magdalena, la del pozo?
Preguntó en voz baja, asentí con la cabeza, ella se sentó frente a mí sin pedir permiso. Su voz temblaba, soy la esposa de su hijo, mi taza se detuvo en el aire. El tiempo pareció congelarse, ella bajó la mirada, lo metieron en la cárcel. Pero aún hay quienes lo defienden, incluso en nuestra familia. Dicen que usted exageró, que no fue así, que está loca, sus palabras me atravesaron como cuchillos oxidados. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. ¿Y tú? Pregunté, ¿tú también crees que exageré? Ella se quedó en silencio. Y en ese silencio, sentí el peso de todos los años que pasé callada. Todo lo que engullí. Todo lo que me obligaron a tragar con una sonrisa forzada. Yo no sé qué creer, dijo finalmente. Él nunca me maltrató, pero había algo oscuro en él. Siempre lo sentí, lo oscuro no siempre se muestra con golpes, le respondí. A veces se oculta en la indiferencia, en el desprecio, en las miradas que pesan, en las palabras que no se dicen pero que duelen como puñales. Ella rompió en llanto. Yo lo amaba. Teníamos hijos. Nunca imagine, nunca la tomé de la mano. No por ella. Por mis nietos. Por la niña que fui, que un día también lloró por alguien que no la merecía. No estás sola, le dije. Pero tienes que abrir los ojos. Tienes que ver más allá de lo que él te mostró. Ella se fue sin decir más. Pero algo en su mirada me dijo que, por primera vez, estaba dispuesta a mirar la verdad. Ese encuentro me removió las entrañas. Esa misma noche, tomé una decisión, escribiría mi historia completa. Con mis palabras. Con mi voz. Para que nadie más pudiera tergiversar lo que viví. Para que, cuando yo ya no estuviera en este mundo, quedara un testimonio claro, fuerte, inquebrantable. Comencé a escribir con un cuaderno viejo y una pluma de tinta azul. Cada página era una herida abierta. Cada palabra, una lágrima. Pero también era una forma de liberarme. De soltar. De decir, yo estuve aquí. Yo sufrí. Pero también resistí, conté todo. Desde las primeras señales de que mi hijo había cambiado. Desde sus primeros desprecios. Su mirada vacía. Su forma de hablarme como si yo fuera un estorbo. Como empezó a manipular, a mentir, a mostrarme una sonrisa mientras por dentro me odiaba, y sí, también conté el día en que me llevó al terreno baldío, con la excusa de buscar unas plantas que su padre amaba. Conté cómo me empujó, cómo me golpeó, cómo su mirada no mostraba odio, sino indiferencia. Como si yo no fuera nada. Como si ya estuviera muerta. Esa fue la peor parte, no el dolor físico, sino darme cuenta de que mi propio hijo me había dejado de ver como humana. El cuaderno fue creciendo. Día tras día, página tras página, y cuando terminé, lo guardé. En una caja de madera junto a una carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero mi historia no morirá conmigo. Esta es mi verdad. Y nadie podrá enterrarla de nuevo. Lo entregué a Carolina, mi enfermera, pidiéndole que, cuando llegara el momento, lo hiciera público. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Tu historia merece ser escuchada, Magdalena, me dijo. Porque callar, también es morir, y yo ya había muerto una vez, no lo haría de nuevo. No sabía que aquella noche iba a ser distinta. Que algo, en el aire, me avisaría que el pasado finalmente me alcanzaría. Estaba sentada en mi mecedora de siempre, la que cruje con cada movimiento, esa que conocía el peso de mis silencios. Cuando Carolina entró corriendo al cuarto con los ojos como platos, Magdalena, dijo entre jadeos. Lo publicaron, no entendí de inmediato. Me tomó unos segundos recordar el cuaderno, la carta, todo lo que había entregado con manos temblorosas semanas atrás. Ella lo había llevado a una periodista amiga suya, sin decirme nada, porque no quería ilusionarme. Pensaba que nadie querría escuchar la historia de una vieja abandonada, pero se equivocó. Mi historia había salido en un medio digital de noticias locales. Y en menos de un día, se había hecho viral. La titularon, La abuela que volvió del infierno para contarlo. Había fotos mías, partes de mi cuaderno escaneadas, e incluso el dibujo que hice de la fosa donde me dejaron. Mi corazón latía desbocado. Sentí una mezcla de pánico, alivio, y algo que no había sentido en años, dignidad. Por fin mi voz tenía eco. Por fin alguien estaba escuchando. Magdalena, te están buscando. Periodistas, abogados, incluso gente que dice que quiere ayudarte. ¿Qué hacemos? Preguntó Carolina, no supe qué decirle. Solo lloré, pero no era el llanto del dolor que me había acompañado tanto tiempo, era otro, uno más limpio.
Uno que abría las ventanas de mi alma por donde entraba, al fin, un poco de luz. Días después, vino a verme una joven reportera llamada Lucía. Se sentó conmigo en el patio del hogar, puso una grabadora sobre la mesa y me dijo: «Doña Magdalena, quiero que me lo cuente con sus palabras. Sin cortes. Sin censura. Como si le hablara al mundo entero», y eso hice. Durante más de 2 horas, hablé. Me dolía la garganta, me dolía el pecho, pero no paré. Le conté de la infancia de mi hijo, de la transformación lenta de su alma, del día en que dejó de llamarme mamá para mirarme como a un mueble viejo. Le hablé de mis miedos, de mis noches en vela, del sonido de la tierra cayendo sobre mí cuando pensé que ese sería mi fin. ¿Y qué sintió cuando la sacaron de la fosa?, me preguntó. Sentí que Dios todavía no había terminado conmigo. Le respondí. Sentí que todavía tenía algo que decirle al mundo. Lucía lloraba mientras escribía. Ese mismo día, su reportaje salió en un canal de televisión nacional. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Mujeres de todas partes contaban sus propias historias. Y algo se encendió. Algo que nunca imaginé, esperanza, pero no todos estaban felices. Un día, mientras caminaba por el pasillo del hogar, una mujer me enfrentó. Era la hermana de mi hijo, mi nuera, la que había defendido a su marido hasta el final. «¿Qué estás haciendo, Magdalena? ¿Quieres arruinarle la vida a todos?» Él intentó arruinar la mía, le respondí. «Solo estoy contando la verdad, es tu palabra contra la suya. Siempre fuiste dramática. Siempre buscaste atención». La miré con compasión. «Tú también fuiste silenciada, ¿verdad?», le pregunté. Se quedó muda. «Yo no busco venganza. Busco justicia. Busco que nadie más pase lo que yo pasé. Y si eso te molesta, es porque quizás no estás lista para mirar tu propio dolor». Se fue sin decir nada. Una semana después, recibí una carta. Era de una mujer de un pueblo lejano. Me contaba que, gracias a mi historia, había tenido el valor de denunciar a su agresor, después de 30 años de silencio. Decía que yo era su ejemplo, su luz, y por primera vez, sentí que todo mi sufrimiento tenía un propósito. Esa misma noche, tomé mi cuaderno y escribí la última entrada. Hoy entendí que no volví del infierno para llorar más. Volví para alumbrar los caminos oscuros de otras mujeres como yo. No soy una víctima. Soy una sobreviviente. Y mientras me quede aliento, seguiré hablando. Ahora, cuando me miro al espejo, veo cada arruga como una cicatriz de guerra. No tengo miedo de hablar, no tengo miedo de recordar, porque ahora sé que mi historia no fue en vano, y aunque la vida me enterró viva, Dios me rescató para que yo pudiera rescatar a otras. Nunca imaginé que, a mi edad, volvería a poner un pie en un juzgado. Para mí, los tribunales siempre fueron lugares lejanos, fríos, donde se resolvían problemas de otros. Nunca pensé que el mío llegaría tan lejos. Pero ahí estaba, sentada en una bancadura, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Carolina me acompañaba. Sostenía mi mano con fuerza, y aunque intentaba no demostrarlo, sus dedos temblaban. Frente a nosotras, en esa sala, con olor a papeles viejos y aire estancado, se encontraba mi hijo. Vestía camisa blanca, como si eso pudiera lavar sus pecados. No me miró ni una sola vez. Su rostro era una máscara de arrogancia y desprecio. Cuando lo vi, sentí una punzada en el pecho. Ese hombre, realmente era aquel niño que acuné. ¿Entre mis brazos? ¿El mismo que me decía, mamita, cuando se caía y venía llorando? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de tanto odio? No lo sabía, pero ya no importaba. Ahora, la verdad estaba frente al mundo. El juicio fue tenso desde el primer minuto. Mis abogados habían logrado reunir pruebas, el certificado médico que demostraba señales de desnutrición, tierra bajo mis uñas cuando me encontraron, y los testimonios del personal del hospital. Lucía, la periodista, también estaba presente. Como testigo, con sus grabaciones y reportajes, el juez escuchaba en silencio, pero yo podía ver en sus ojos que algo lo tocaba. Tal vez era la forma en que relataba cada detalle, sin dramatismo, solo con verdad. O tal vez era la imagen de una anciana que, contra todo pronóstico, había regresado del abismo. Cuando llegó el turno de mi hijo para hablar, se levantó con altivez, negó todo. Dijo que yo estaba senil, que todo era una fantasía, que el hogar donde me abandonó fue por mi bien, y que nunca me hizo daño. Señoría, dijo con voz firme, mi madre siempre fue una mujer problemática. Ella misma se cayó al pozo. Yo la encontré y la llevé al hospital. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Yo lo observaba.
Por dentro, lloraba. No por mí, sino por él. Por el ser humano vacío en el que se había convertido, el fiscal. Lo rebatió con pruebas. Imágenes del lugar donde fui encontrada. La profundidad del hoyo. Las huellas. La ausencia de denuncias de desaparición. Todo desmontaba sus mentiras, y entonces me tocó hablar a mí. Me levanté despacio, ayudada por Carolina. Caminé con paso firme hasta el estrado. Respire hondo. Y hablé. Mi nombre es Magdalena. Tengo 78 años. Crié sola a mis hijos, trabajando. De sol a sol para que comieran y estudiaran. Nunca les pedí nada. Ni siquiera amor. Solo respeto. Y lo que recibí a cambio fue abandono. Humillación. Violencia. Mi propio hijo me enterró viva. Hubo un silencio absoluto. No busco venganza. No quiero verlo sufrir. Solo quiero que el mundo entienda que el mal muchas veces se esconde donde uno menos lo espera. Que nadie está a salvo del desprecio, ni siquiera las madres. Las lágrimas brotaron. Incluso los más duros en la sala bajaron la mirada. La sentencia. Tardó semanas. Cada día se sentía como una eternidad. Pero un amanecer, Carolina entró en mi habitación con una carta en la mano. Lo condenaron, Magdalena, dijo con voz entrecortada. 10 años de prisión. Por intento de homicidio y abandono. Me senté en silencio, no celebré. No grité, solo cerré los ojos, y recé, no por él, por mí, por todas las Magdalenas que aún no han sido escuchadas. Días después, recibí una invitación. Para hablar en una fundación de mujeres sobrevivientes de violencia. Me temblaban las rodillas, pero fui. Subí al estrado, tomé el micrófono, y por primera vez, hablé frente a una multitud. No fue fácil, cada palabra era como arrancar un pedazo de mi alma, pero cuando terminé, las mujeres se levantaron y aplaudieron. Se acercaron, me abrazaron, lloraron conmigo. Una de ellas, una joven de apenas 25 años, me dijo, gracias por no callar. Porque usted habló, yo hoy tuve valor de denunciar a mi padrastro. La abracé con fuerza. Y entendí que mi dolor no había sido en vano. Ahora, sigo en el hogar. Pero ya no soy solo una residente más. Doy charlas, escribo cartas, acompaño a otras mujeres que llegan con miedo. Me llaman la abuela de la verdad. Y aunque mi cuerpo está cansado, mi espíritu nunca fue tan fuerte, porque aunque mi hijo intentó enterrarme viva, yo volví y ahora, cada día de mi vida es un testimonio, un faro, un llamado a todas las voces que aún tiemblan en la oscuridad. Los días en el hogar de mujeres mayores comenzaron a parecerse unos a otros, el desayuno a las 8, las caminatas cortas por el jardín, las tardes de bordado o lectura, y las noches de silencio compartido entre quienes ya habían vivido demasiado. Pero en medio de esa rutina, mi alma seguía inquieta. No por la falta de movimiento, sino por la abundancia de recuerdos que golpeaban la puerta de mi memoria. Desde que se dictó la sentencia, mi hijo dejó de existir para mí. No pronunciaba su nombre, no preguntaba por él. Pero en la soledad de mi habitación, a veces su rostro regresaba, no el del hombre que me enterró, sino el del niño que fui capaz de amar con todo el corazón. Y eso era lo que más me partía por dentro. Una mañana, mientras regaba unas flores que habíamos plantado con Carolina, una joven voluntaria del hogar se acercó con su celular en la mano. ¿Quiere ver esto, doña Magdalena?, preguntó. Con delicadeza, en la pantalla aparecía un vídeo. Era un reportaje sobre mi historia. Mi historia. Las imágenes mostraban el pozo, el hospital, las entrevistas, y luego mi rostro, hablando frente a decenas de mujeres. Ella es la abuela que sobrevivió a su tumba, decía el título. Me quedé en silencio. ¿Eso era ahora? ¿Un símbolo de resistencia? ¿Una inspiración? No supe si llorar o sonreír. Esa misma tarde, Carolina se sentó a mi lado con una carta en las manos. Tenía el sobre arrugado, como si lo hubiese sostenido mucho tiempo antes de decidirse a dármelo. Llegó hace unos días. Es de él, dijo, evitando el nombre. Mi corazón se encogió. Miré el papel como si pudiera quemarme. ¿Qué dice? No lo leí. Es suyo. Tardé un día entero para reunir el valor. Cuando por fin rompí el sobre, descubrí una caligrafía apresurada, casi ilegible. Madre, si aún merezco ese título. No sé por qué te escribo. Tal vez porque aquí, entre rejas, el silencio pesa más que nunca. He tenido tiempo para pensar. Mucho tiempo. Más del que merezco. No espero perdón. Solo quería decir que soñé contigo. Que estabas regando unas flores. Que te acercabas y me decías, te amé, pero no te reconozco. Why despert llorando? No sé qué significa, pero lo sentí. Tal vez sea mi castigo.
Tal vez no. Solo quería. Escorbert. Aunque no contestes. Y doblé la carta con manos temblorosas. La guardé en la caja donde conservo mis cosas más antiguas. No lloré. No sonreí. Solo respiré profundo. Y sentí un vacío extraño, como una herida que cicatrizó, pero aún arde por dentro. Las semanas siguientes, mi nombre comenzó a correr por grupos de apoyo, fundaciones, iglesias. Me llamaban para hablar, para dar testimonio. Y aunque a veces mi cuerpo reclamaba descanso, yo iba. Porque en cada palabra que pronunciaba, una parte de mí sanaba. Y en cada abrazo que recibía, sentía que la vida, después de tanto horror, aún me regalaba momentos de redención. Una tarde, una mujer de unos 40 años se me acercó después de una charla. Doña Magdalena, me dijo, con lágrimas en los ojos, mi hija me culpa por todo lo malo de su vida. Me ha escupido, me ha gritado cosas horribles. Pero hoy, al oírla, entendí que también tengo que dejar de cargar culpas ajenas. Gracias. Gracias por decir en voz alta lo que muchas no nos atrevemos. La abracé como si fuera mi propia hija. Y por dentro, algo se iluminó. Fue entonces cuando tomé una decisión difícil. Iba a perdonar a mi hijo, no por él. Por mí, porque entendí que mientras llevara su odio en mis entrañas, él seguiría enterrándome, día tras día. Y yo no quería volver a vivir bajo tierra, aunque fuera simbólicamente, así que una noche, sola en mi cuarto, recé: Dios, tú sabes todo. Tú viste cuando nadie vio. Tú me levantaste del polvo y me diste vida otra vez. Hoy, te entrego lo que queda de mi dolor. No lo quiero más. Lo dejo en tus manos. Yo, perdono. Pero no olvido, y con esa oración, sentí algo liberarse dentro de mí. Como si una cadena invisible se rompiera. Dormí como hacía años no dormía. Y al despertar, la luz del sol me pareció más cálida, como si también ella me abrazara. Ahora, camino con paso lento, pero firme. Mis piernas me llevan menos lejos, pero mi voz llega a muchos lugares. Soy una anciana, sí. Pero también soy una guerrera. Una sobreviviente. Una mujer que resucitó de su tumba, no por milagro, sino por la voluntad de vivir. Y aunque aún me duele, aunque aún hay noches en que me despierto sudando, sé que ya no estoy sola. Porque allá afuera hay cientos de mujeres que me llaman abuela, aunque no llevemos la misma sangre. Y cada una de ellas me recuerda que vale la pena seguir. Estoy lista para contar el último capítulo de mi historia. Y cuando llegue, quiero que sepan que no terminó en tristeza, sino en verdad, porque cuando una mujer sobrevive, ella no vive solo por sí misma. Vive por todas las demás que aún están enterradas en silencio. Aquel amanecer no fue como los demás. No era un día especial marcado en el calendario. No era mi cumpleaños. No era un aniversario. Pero algo en el aire me susurraba que esa jornada tendría un final distinto. Algo dentro de mí se sentía ligero, como si el alma ya hubiese escrito su última página, y solo faltara leerla en voz alta para que todos la conocieran. Me desperté antes que las demás. Me senté en la cama con lentitud, observando mis manos arrugadas, esas que un día acabaron su propia salida de la muerte, y que ahora temblaban no de miedo, sino de gratitud. Era como si los años, por fin, se hubieran puesto de acuerdo para darme un respiro. Caminar por el hogar aquella mañana fue como recorrer un santuario. Cada rostro que veía, las cuidadoras, las otras abuelas, los voluntarios, me devolvía un pedazo de lo que la vida me había robado: dignidad, valor, esperanza. En la sala común, me esperaban con una sorpresa. Habían colocado una pantalla grande, sillas ordenadas en semicírculo y al fondo, una mesa con café, pan dulce y flores silvestres. Carolina, mi ángel terrenal, sostenía un micrófono. Doña Magdalena, dijo, con una sonrisa iluminada por el sol que entraba por las ventanas, hoy no vamos a escuchar su historia. Vamos a celebrarla. No entendí del todo. Pero entonces comenzaron a entrar mujeres. Decenas. Algunas jóvenes, otras con canas como yo. Mujeres de rostro marcado, ojos vividos, cuerpos que cargaban secretos. Una por una, se me acercaron. Me abrazaban. Me decían cosas que se clavaban en el corazón. Gracias por alzar la voz que yo nunca pude. Su historia me dio el valor para denunciar. Usted es una madre para todas nosotras. Lloré. No pude evitarlo. Lágrimas gruesas que no dolían, que sanaban. El evento fue breve, pero eterno en mi alma. Luego, me llevaron a una habitación decorada con fotos impresas de momentos de mi vida reciente, dando charlas, plantando flores, riendo con las voluntarias.
En medio de todas, una imagen destacaba, yo, de pie, frente al pozo donde me enterraron, con el puño cerrado al pecho y los ojos cerrados. Viva, esta sala se llamará Refugio Magdalena, dijo Carolina. Un espacio para mujeres que necesiten fuerza, compañía y escucha, mi nombre, en una pared. No como víctima. No como sobreviviente. Como símbolo, pasaron los días. Los reconocimientos siguieron. Me visitaron de fundaciones, medios, universidades. Pero lo que más valoré no fue la fama tardía, ni los aplausos, ni las entrevistas, fue una carta, una que llegó una tarde cualquiera, sin remitente, sin advertencia, era de Clara. Aquella tía. Lejana, la única que un día me miró con sospecha de amor. La carta decía, te vi, Magdalena. Te vi en la televisión, en las redes. Eres la mujer que siempre supe que habitaba en ti. Perdóname por no haber hecho más, por no haber gritado cuando debí. Pero hoy, desde donde estoy, te abrazo. Y te honro. La carta no tenía firma. Pero sabía que era ella. Esa letra, esa ternura. Ese silencio que por fin se rompía meses después, durante una madrugada lluviosa, mi cuerpo decidió comenzar a apagarse. Lo supe. No me dolía, no me daba miedo. Era como si la vida me hubiese pedido permiso para despedirse, y yo ya estuviera lista. Carolina se sentó a mi lado, como tantas veces antes. ¿Tiene miedo, abuela? No, hija. No tengo miedo. Porque viví. Viví de verdad. Hasta en el infierno, supe lo que era el amor, algo que quiera decir antes de dormir, solo una cosa, la miré a los ojos. Le tomé la mano. Y susurré, si alguna vez una mujer llega hasta ti, rota, sucia, asustada, no le preguntes qué hizo. Solo mírala. Escúchala. Geel. Porque quizás sea otra Magdalena, buscando su salida del pozo. Esa noche dormí profundamente, y en mi sueño, volví a ver a la niña que fui ella. Me miraba desde un campo de flores, con el vestido roto, los pies descalzos, pero con una sonrisa. Me tendía la mano. Y por primera vez, me abrazaba, desperté, y era de día. Pero no cualquier día, era el primero de una eternidad sin cadenas, y aunque mi cuerpo ya no tenga fuerzas para seguir contando, sé que ustedes, sí, ustedes que me leen, que me escuchan, que me sienten, serán mi voz desde ahora, porque una historia como la mía no muere con quien la vivió, renace con cada mujer que decide vivir, aún después de ser enterrada. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar esta historia que durante tantos años guardé en silencio, pensando que a nadie le importaría. Tal vez tú también has vivido algo parecido, tal vez tú también fuiste enterrada por dentro, callada por fuera, obligada a fingir que todo estaba bien. Pero quiero decirte algo, mientras tengas aliento, tienes esperanza. Mientras tus ojos puedan llorar, también pueden ver un nuevo amanecer. Mi historia no fue fácil. Pero hoy, puedo decir que no me arrepiento de haber sobrevivido. Porque incluso las heridas más profundas pueden convertirse en alas si alguien te escucha, si alguien te cree, si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo dentro de ti. Mientras me oías hablar, te pido desde lo más profundo de mi alma, dale like a este vídeo, comenta si alguna vez sentiste que nadie te veía, y compártelo con alguien que necesita saber que no estás sola. Esta historia ya no es solo mía. Ahora es nuestra, y mientras una sola persona la recuerde, nunca volveré a estar enterrada. Gracias por estar aquí. Te abrazo, donde quiera que estés.